A continuación, tenemos al doctor Salim Saidán. Perfil del doctor Salim Saidán. El doctor Salim Saidán es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente de Garantías Constitucionales y Argumentación Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, presidente de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de Pichincha. Fue subprocurador de normativa del municipio de Quito. Fue abogado de la Subdirección de lo Constitucional. Ha sido expositor y asistente de varios cursos, congresos y seminarios en torno a la temática de constitucionalismo y derechos humanos. Sus publicaciones han sido Neoconstitucionalismo, Teoría y Práctica en el Ecuador, Sistematización temática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Debate sobre el proyecto de enmiendas constitucionales, en el cual fue coordinador de esta edición. A continuación, estimados asistentes, tenemos al doctor Salim Saidán. ¿Este le saco? ¿O hay otro? El artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, o en caso de que los jueces no se rijan a este esquema tan rígido de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que está totalmente abstraído de la realidad, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué digo abstraído? Miren ustedes, proyectemos la primera diapositiva. Sigamos, por favor. Miren ustedes cuál es el esquema que prevé la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sobre lo que es la audiencia, ¿sí? ¿Cómo está diseñada la audiencia específicamente en procesos de garantías jurisdiccionales? Obviamente también se aplica esta disposición en control de constitucionalidad, en las audiencias que conducen los jueces de la Corte Constitucional, pero ubiquémonos en una audiencia de acción de protección. La garantía jurisdiccional de carácter reparatorio que más se utiliza acá para tutela de derechos en caso de que se hayan vulnerado derechos constitucionales por un acto u omisión de autoridad pública no judicial, por una política pública, ¿sí? O por un acto de un particular, ¿sí? Primero, intervención del accionante. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales parecería diferenciar entre lo que es el accionante y lo que es la persona afectada, es decir, el cliente y su abogado. Parecería que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales diferenció entre lo que puede ser la intervención de la persona directamente vulnerada en sus derechos y lo que puede ser la intervención del abogado que la representa, ¿sí? Entonces, la Ley Orgánica habla de afectado y habla de accionante. Accionante, el representante, y afectado, la persona que soporta la violación de los derechos. De tal manera que se prevé una primera intervención del accionante o afectado, por espacio de 20 minutos. Les hago ahí una consulta. ¿Esta exposición sobre qué tiene que versar? ¿Esta exposición tiene que ser sobre el fondo del asunto o puede comenzar con una referencia a la prueba? Lo lógico sería que comience como una audiencia única en el esquema del COGEP, haciendo referencia a la prueba, presentando una teoría del caso que anteceda a lo que es la práctica de la prueba y reservar la intervención de 20 minutos para lo que es el famoso alegato de clausura en el esquema del COGEP. Eso sería mucho más lógico, tomar como referente la audiencia única del COGEP para trasladarla al ámbito del derecho procesal constitucional. Sin embargo, ¿en qué pensó la Asamblea Nacional? En que todos los casos van a ser de simple resolución, de simple tratamiento, y que con una intervención inicial del accionante, una intervención inicial del accionado, una intervención del tercero interesado que siempre comparece, a pesar de que no dice nada la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Procuraduría, ¿sí? Y un espacio para la réplica, dúplica y un cierre de parte del accionante, listo, resuelto el caso, con esas intervenciones referidas al fondo del asunto. Pero se olvidan de lo principal, se olvidan de discutir sobre los medios probatorios.
Entonces, ustedes van a ver aquí que inclusive se habla de que puede participar un tercero interesado con un amicus curiae, puede pedir inclusive que el juez le permita comparecer para que pueda exponer ese amicus curiae por espacio de 10 minutos, ¿sí? Y en ese esquema ustedes ven que se desarrolla básicamente las audiencias. Los jueces son mecánicos, diría yo, en la aplicación de esta regla del artículo 14 y no son muy flexibles y digamos que no adecúan, ¿sí?, el esquema de la audiencia a las características y al grado de complejidad de cada caso. El día de hoy, por ejemplo, un colega mío tuvo una audiencia de acción de protección. Un médico demandaba al Hospital Metropolitano por discriminación y violación al derecho al trabajo. Un médico mayor de 65 años, impedido de atender en emergencia, ¿sí?, se sintió discriminado y utilizó este mecanismo de impugnación de un acto de un particular, un acto discriminatorio según él, y solicitó el amparo directo y eficaz de sus derechos, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, ante un juez constitucional. ¿Qué es lo que hizo el accionado, en este caso el representante del Hospital Metropolitano? Lo que hizo es llevar a un testigo, y básicamente la respuesta del juez fue: señor, en este tipo de audiencias no está previsto la comparecencia de testigos, tampoco se ha anunciado, y lo que conversábamos con mi colega es que casos como estos nos hacen pensar que se necesita, obviamente, analizar las circunstancias específicas de cada caso para ver si amerita o no escuchar al testigo. ¿En qué momento escuchar al testigo? ¿Cuál fue la decisión del juez de garantías constitucionales en este caso? Escuchar al testigo después de la intervención del accionado. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No sería más coherente que primero se expongan las teorías del caso, que primero se discuta, haya un debate en torno a la admisión de la prueba, hay una resolución sobre qué medios se admiten, qué medios se excluyen, posteriormente se practique la prueba y finalmente se presente el alegato de clausura? ¿No sería eso más lógico? Sin embargo, el juez consideró que tenía que exponer el accionado su alegato y posteriormente escuchar al testigo, cuando la lógica es inversa. La teoría del caso tiene que ser obviamente construida sobre la base de los hechos que va a exponer el testigo en su versión de los hechos y que va a ser la base para exponer la argumentación jurídica en el alegato de clausura. Es mucho más lógico. Ese es el esquema del COGEP que debería ser tomado en cuenta en materia constitucional. Sin embargo, insisto, como no está regulado ese tema, como se habla de manera muy general de la práctica de pruebas, los jueces no están preparados para eventualidades como esta, en la que una de las partes quiera comparecer con su respectivo testigo. ¿Qué pasa inclusive también si es que yo quiero que un perito sustente su informe pericial, porque se trata de un caso complejo, que amerita el escuchar a un experto en una determinada materia y definitivamente el juez no sabe en qué momento darle la palabra? Yo diría que podría ser una de las intervenciones iniciales, para luego dar paso a las intervenciones de 20 minutos de las partes. Eso no está regulado. Y por esa razón, insisto en que este artículo 14 debería ser reformado y adecuado a la realidad. Y no con este esquema rígido, además. Eso de poner tiempos para las intervenciones es la peor cosa que puede hacer el legislador. Afortunadamente en el COGEP, en el COIP, ustedes no tienen un tiempo fijado de intervención de las partes en las audiencias. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lastimosamente, decidieron incluir tiempos de intervención, como si todos los casos fueran iguales, o fueran sencillos, o fuera suficiente los 20 minutos para exponer el alegato de fondo en un determinado caso. Definitivamente no se tomó en cuenta las particularidades que puede presentar cada caso y el grado de complejidad que puede tener un caso en particular, ¿sí? Deberían ser parámetros mucho más generales, no tan rígidos como los que establece el artículo 14. Incluso, si ustedes revisan, ustedes suben los tiempos. El artículo 14 habla de 20 minutos para el accionante, 20 minutos para el accionado. Posteriormente habla la Procuraduría defendiendo la posición del accionado, ¿sí? Son en total 20 minutos para el accionante y 40 minutos para la contraparte.
porque tenemos que sumar, obviamente, la intervención de la Procuraduría a la intervención del accionado, cuando se trata de una institución pública, ¿sí? O miren ustedes, cosas como las que les comento. La Procuraduría General del Estado acostumbró a la justicia constitucional con su comparecencia. Y básicamente nadie sabe en calidad de qué comparece la Procuraduría, ¿sí? Y digo esto a pesar de que yo fui parte de la Procuraduría, litigué mucho en materia constitucional en la Procuraduría y las intervenciones de los abogados de la Procuraduría muchas veces aportan mucho. Sin embargo, está prevista la figura o está prevista la intervención de la Procuraduría como tercero interesado. Se le debería dar 10 minutos. ¿Cuántos tiempos les dan los jueces? Generalmente 20 minutos. Y eso genera un desequilibrio procesal, porque se les otorga 40 minutos a la parte demandada y solamente 20 minutos a la parte accionante. Otra cosa, ¿qué pasó en el caso del capitán Ortega? El caso en el que el presidente de la República, como presidente de la República, como comandante en jefe, presenta la demanda de acción de protección en contra del Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Terrestre en particular, me parece, por la inadmisión al trámite de la denuncia presentada por el presidente en contra del capitán Ortega por el envío de un correo electrónico en el que le decía mentiroso. En ese caso, ¿qué es lo que pasó? El presidente de la República consideró que se había violado el derecho a la seguridad jurídica, ¿sí?, al inadmitir una denuncia en contra del capitán Ortega por haber incumplido la normativa militar. Y el presidente de la República movilizó todo el aparataje judicial para pedir tutela de sus derechos, derecho a la seguridad jurídica. A mí me parecería razonable que un derecho medio, como es la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, se utilice, pero en conexión con otros derechos. Acá no se invocó ningún otro derecho, el derecho a la seguridad jurídica, el artículo 82. Ni siquiera el derecho a la honra fue invocado. Y eso seguramente porque la acción de protección no es el mecanismo adecuado para hacer valer ese tipo de derechos. Hay otros mecanismos de reclamación. El derecho a la seguridad jurídica. ¿Y qué pasó en ese caso? Comparece la Procuraduría sin saber a quién defender, sin saber si defenderle al presidente de la República o defenderle al Consejo de Disciplina. Generalmente está del lado del accionado, coadyuva en la defensa del accionado. Sin embargo, en ese caso, obviamente estuve en una posición incómoda y como se mal acostumbró la Procuraduría a comparecer en todo tipo de proceso, en este caso atípico en que una autoridad pública demanda a otras autoridades públicas, no sabía qué papel asumir la Procuraduría. Entonces es otro caso que nos pone a pensar en que la presencia de la Procuraduría en ciertos casos es innecesaria, ¿sí? Y no está regulada en el sentido de que presente un informe, porque muchas veces los representantes de la Procuraduría comparecíamos a dar informes de insumos al juez para mejor resolver. Esa es la función de la Procuraduría. La Ley Orgánica de la Procuraduría prevé ese tipo de atribuciones al procurador. Entonces, es otra inquietud que les dejo. El papel de la Procuraduría. Insisto, hay buenos abogados que comparecen a las audiencias y aportan mucho, pero definitivamente la razón de ser de la participación de la Procuraduría está regulado, es obligatoria la comparecencia de la representante de la Procuraduría, no lo creo. Sigamos, por favor. Vamos al segundo punto, el relacionado con la prueba. Ya estamos en la audiencia, se instala la audiencia, ¿sí? Y un aspecto central es el corroborar ciertos hechos, ¿sí?, o el comprobar ciertas aseveraciones. Es un tema central en la prueba que nos enfoquemos en lo que son los hechos y las afirmaciones, porque ese es el objeto de la prueba, no el derecho, menos el nacional. ¿Sí? Tal vez el derecho extranjero, obviamente, según el COGEP, inclusive, sí precisa de prueba, pero particularmente, ¿qué precisa de prueba? Los hechos y las afirmaciones, ¿sí? En este caso, revisemos cuáles son las etapas del íter probatorio, ¿sí? Algo que rige para todos los ámbitos del derecho. Etapa petitoria, petición y aporte. En segundo lugar, la etapa ordenatoria. En tercer lugar, la práctica. En cuarto lugar, la valoración, ¿sí? Yo, bajo el esquema del COGEP, tengo generalmente que adjuntar la prueba documental,
y anunciar la prueba testimonial y pericial para que comparezcan los peritos y testigos a dar sus versiones y a sustentar sus informes respectivamente. ¿Sí? Sin embargo, en la regulación de la prueba, en la regulación escueta de la prueba, miren cómo está regulado en la Constitución y la Ley Orgánica. Sigamos, por favor. Miren cómo se regula el tema en el artículo 86.3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Sí? Presentada la acción, el juez convocará, bueno, el lenguaje de género tan importante para la legislación desde el año 2008, la jueza o juez, no puede faltar el lenguaje de género porque si no incurrimos en discriminación, nos dicen, ¿no? Y nos han dicho ahora y sobrecarga, de hecho, y hace pesada la lectura de muchas de las leyes y de la propia Constitución, el hablar siempre con este lenguaje de género, ¿no? En todo caso, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Primer punto, ¿qué dice la Constitución? Que en cualquier momento del proceso se puede ordenar la práctica de pruebas. ¿Qué es lo que tenemos en la doctrina? Jorge Zavala Egas, en los comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, obra publicada en el año 2012, nos dice que hay tres posibilidades en cuanto a la práctica de la prueba. La primera es que el accionante adjunte la prueba documental, que solicite al juez que en la calificación de la demanda, en su primera providencia, el momento en que convoca audiencia, ordene la comparecencia de un testigo o un perito que yo quiero que comparezca para que dé su visión experta de un tema o que dé su versión de los hechos. ¿Sí? La segunda posibilidad, entonces, es el decreto de la prueba por parte del juez, ante un pedido realizado en etapa petitoria por parte del accionante. ¿Sí? Y la tercera posibilidad es que el accionado lleve a la audiencia la prueba de la que se cree asistido. Miren lo que pasó en este caso en particular que les comento que se realizó el día de hoy, en esta audiencia. En esta audiencia, el juez básicamente dijo a las partes: señores, tienen 20 minutos cada uno para exponer su primera intervención, 10 minutos para la réplica y la dúplica, cierra la audiencia el accionante y finalmente tendrán la decisión anunciada verbalmente. ¿Sí? Pero no se esperaba que el accionado comparezca con su perito, perdón, con su testigo. No se esperaba eso y no sabía en qué momento darle la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en ese caso? Una observación que va a resultar bastante lógica. El accionado tiene que presentar su contestación a la demanda por escrito. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se sigue el mismo esquema del COGEP, que habla de actos de proposición por escrito y una etapa oral, la audiencia, en la cual se producen los debates, se exponen las alegaciones, se prueba y se exponen las pretensiones y se resuelve la causa. O en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos olvidamos del equilibrio procesal. ¿Qué es lo que pasa en materia constitucional? En materia constitucional lo curioso es que yo como accionante puedo adjuntar la prueba y obviamente el accionado puede revisar con tranquilidad esa prueba. El momento en que comparece a la audiencia ya va mucho más informado, ya va con su alegación preparada de conformidad no solamente con el contenido de la demanda, sino con la prueba aportada de manera anexa con la demanda. Pero ¿cuál es el desequilibrio que se produce en este caso si es que el accionado, ¿sí?, lleva la prueba documental a la audiencia? Lo puede hacer. En ese momento revisar la prueba documental. ¿Qué pasa si es voluminosa la prueba documental? ¿En qué momento se pronuncia sobre la prueba, objeta por inconstitucional, por impertinente la prueba, la parte accionante? ¿O qué pasa si es que yo considero que ese testigo no tenía que presentarse por alguna descalificación o objeción que yo pueda presentar? ¿En qué momento yo puedo objetar a ese testigo? Si en este caso el juez le dijo: testigo, ¿sabe que usted tiene la palabra después de la intervención del accionado? ¿Sí? En temas prácticos, en casos prácticos, podemos visualizar la inconsistencia de la regulación.
y el hecho de que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lastimosamente, fue preparada por personas que no tenían experiencia de litigio. La importancia de construir la ley con un grupo variado entre académicos, litigantes, gente con experiencia en la judicatura, justamente evita estos errores que tiene la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Una de las peores leyes aquí en el Ecuador que se han expedido en los últimos tiempos es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Tal vez quienes participaron en su elaboración lo hicieron con la mejor intención, pero con escasa experiencia de litigio, lo cual produce justamente este tipo de inconvenientes. Sigamos, por favor. Miren ustedes lo que dice el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 10 establece cuáles son los requisitos de forma, como lo llamo yo, para presentar las demandas de cualquier acción constitucional. ¿Sí? Entre las demandas, entre los requisitos de la demanda, está justamente los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto o omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, ¿sí? Excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. En este caso, básicamente lo que sugiere el artículo es que el accionante adjunte los medios probatorios de los que se crea asistido a la demanda, al acto de proposición por escrito, que es la demanda, ¿sí? ¿Qué pasa, insisto, si es que el accionado contesta verbalmente a la demanda en el momento en que se desarrolla la audiencia? En ese momento, por secretaría, entrega la documentación para que sea puesta en conocimiento de la contraparte. En ese momento se puede revisar esa documentación. Entonces, no se pusieron a pensar en ese tema práctico. ¿En qué momento se puede revisar? Puede revisar el accionante, porque obviamente esto perjudica al accionante. ¿En qué momento puede revisar el accionante? Si es que el accionado, obviamente, ya tiene conocimiento de la demanda, adicionalmente revisa los medios probatorios adjuntados en la demanda, obviamente va en una posición de ventaja a la audiencia, mientras el accionado puede sorprender con algún testigo, con algún perito, porque sencillamente la contestación se realiza de manera verbal en la audiencia. Acá pensaron solamente en la posición del accionante en el artículo 10.8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sigamos, por favor. Veamos qué dice el artículo 16. Dice que la persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, la importancia de la técnica normativa, y que personas calificadas con mínimas nociones del derecho, sean legisladores, justamente pueden evitar este tipo de redacciones desafortunadas. Miren lo que dice el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia. ¿A qué se refieren? A los hechos que se exponen en la demanda, a los hechos que se exponen en la audiencia o a la oportunidad de presentar la prueba, a que se puede presentar con la demanda o a las pruebas que se pueden llevar a la audiencia. ¿A qué se refiere el legislador? De hecho, se han dado los dos sentidos interpretativos. Uno es, se puede adjuntar la prueba o se puede llevar la prueba a la audiencia. Como está mal redactado el artículo, obviamente admite esos dos sentidos interpretativos. Hay algunos que lo interpretan como que, no, ustedes como accionantes tienen la carga de la prueba y tienen que adjuntar la prueba documental. Por otro lado, hay otro sector que dice, no, ahí dice solamente que todo hecho que se alegue en la demanda, todo hecho que se alegue en el alegato oral, tiene que obviamente ser probado. Y la oportunidad de la prueba está regulada en los siguientes párrafos. Es la otra interpretación. No está claro en el primer inciso de la Ley Orgánica, del artículo 16 de la Ley Orgánica. En todo caso, vuelvo a repetir lo que dice el artículo 86.3, excepto los casos en que se invierte la carga de la prueba. Resulta que el 86.3 invirtió la carga de la prueba en la generalidad, pues. Más bien la excepción es que no se invierte la carga de la prueba cuando estoy demandando a una autoridad pública. En el caso de los particulares, la tutela de derechos de la naturaleza, la tutela del derecho a la igualdad por situaciones de discriminación, puede derivar en la inversión de la carga de la prueba. Pero en materia
cuando yo impugno un acto de autoridad pública no judicial, ¿sí?, se entiende que la inversión de la carga de la prueba es la regla. El accionado es el que tiene la carga probatoria. Y yo diría que ni siquiera es la carga probatoria, sino que quien está en mejor posición de probar los hechos es definitivamente el accionado, quien tiene el expediente administrativo, quien tiene la información, la documentación, es generalmente la autoridad pública. Está en mejor posición de probar, lo que los colombianos denominan como el concepto de la prueba dinámica. Quien está en mejor posición de probar es el que aporta la prueba. Quien tiene mayor interés en probar es el que tiene que aportar la prueba. Es lo que pasó en el COGEP con el tema de alimentos, que muchas veces puede ser incomprendido. El demandado es el que tiene que probar sus ingresos, porque está en mejor posición de aportar un rol de pagos. Está en mejor posición de probar una declaración de impuestos. Definitivamente quien tiene la carga de la prueba tiene que ser el que está en mejor posición para probar los hechos. Acá, la redacción del artículo es igualmente, es poco clara, al igual repite el contenido del artículo 86.3 de la Constitución y lo más importante es que induce a esta confusión al momento en que es aplicado este artículo. Pero miren lo que dice a continuación el segundo inciso del artículo 16. En la calificación de la demanda o en la audiencia, la juez o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, ¿sí? Para abundar, dice que puede haber comisiones unipersonales. Rarísimo eso, comisiones pluripersonales y unipersonales. O sea, si es unipersonal no es comisión, pues es una persona. Pero bueno, en todo caso, la práctica de la prueba en materia constitucional se puede realizar con auxilio en comisiones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas comisiones han sido nombradas para recabar pruebas? ¿Qué papel van a cumplir las comisiones? ¿Van a ser una suerte de jueces con potestad jurisdiccional para realizar inspecciones judiciales? Presentarán un informe. Ese informe tiene que ser validado por el juez. ¿No sería más conveniente que el juez, antes que nombrar comisiones, se traslada al lugar a realizar una inspección judicial de ser el caso? Ese tema de las comisiones es, o sea, yo no sé con qué espíritu se aprobó y a qué se refiere. Por suerte, no ha sido una práctica extendida el nombrar comisiones, menos comisiones unipersonales, pero es una figura que está prevista en la ley orgánica. Dice, la comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, ya ven que no miento, ahí está en la ley. Para que realice una visita al lugar de los hechos, insisto, parecería que las comisiones sobre todo están orientadas a realizar las inspecciones judiciales. Gravísimo que el juez no se traslade al lugar de los hechos, sino que le mande a los integrantes de una comisión a que realice la inspección del lugar de los hechos y le aporte un informe para mejor resolver. Y miren lo que dice finalmente, se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada. Dos cosas totalmente distintas, mezcladas y con consecuencias similares. Miren lo que dice ahí, en caso de que no demuestre lo contrario, es decir, tuvo actividad probatoria, pero no pudo presentar pruebas de descargo, aportó pruebas, pero no logró refutar las alegaciones de la contraparte y las pruebas de la contraparte, y la otra es que no suministró la información solicitada, es decir, no tuvo actividad probatoria. La misma consecuencia en los dos casos que son totalmente distintos. Otra inconsistencia en un mismo artículo. En el penúltimo inciso se habla de esta inversión de la carga de la prueba, como se la ha denominado, ¿sí?, en el sentido de que se prevé que se aplique la presunción a favor del accionante en caso de que el accionado, una autoridad pública, no haya suministrado información o no haya demostrado lo contrario. Y finalmente trata el artículo 16 sobre la demanda a los particulares. Dice que en los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumen ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza, ¿sí? Esos son los dos casos de excepción, los dos únicos casos de excepción cuando se demanda a particulares, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, ¿quién tenía la carga de la prueba? En el caso de supuesta discriminación, a un adulto mayor médico que laboraba en el Hospital Metropolitano y al cual no le fue permitida la atención en emergencia por su edad. En ese caso, ¿quién tenía la carga de la prueba? El accionado. Hizo bien entonces en comparecer el abogado patrocinador del accionado con su testigo para que sea escuchado en audiencia. Ya, listo. A ver, sigamos por favor. La pregunta que les hago es, ¿en qué momento entonces el juez se pronuncia sobre la admisión de la prueba? Con este esquema de audiencia, con este artículo 16 regulador de la prueba, ¿en qué momento se produce el debate de algo que está regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Dice que podemos regresar a la otra diapositiva, por favor. Miren lo que dice el primer inciso del artículo 16, ¿sí? Dice, el juez solo podrá negar la prueba cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente. ¿En qué momento se produce esta calificación? ¿En qué momento se produce esta calificación? Ese tema debería ser previo a escuchar las intervenciones de las dos partes. Yo tendría que dar paso al debate sobre la admisión de la prueba, tal y como pasa en el esquema del COGEP en la audiencia preliminar, ¿sí? Ubíquense en la audiencia preliminar del COGEP, ¿sí? Ahí se tiene que discutir y resolver sobre la admisión de la prueba en tres casos: impertinencia, inconducencia, inutilidad. Está definida la pertinencia, está definida la conducencia en el artículo 161, me parece, del COGEP, ¿sí? Y el juez, una vez producido este debate, tiene que resolver si admite o excluye cada uno de los medios probatorios que le van a servir luego de base o que van a ser practicados y que luego le van a servir de base para resolver y motivar su decisión. Pero miren ustedes, sigamos la siguiente diapositiva. El problema que tiene este artículo 16, no pensaron en la admisión de la prueba. Se habla de el juez puede descartar, excluir un medio probatorio por inconstitucional, por impertinente, pero ¿en qué momento les pregunta a las partes si es que tienen alguna objeción sobre el medio probatorio que quiera aportar la contraparte? Para empezar, el accionado, como va recién a contestar, básicamente puede sorprender a la contraparte presentando el testigo, como en este caso, y resulta que yo tengo una objeción con respecto al testigo. Resulta que es ilegal que se presente ese testigo por alguna razón. ¿En qué momento se produce ese debate? Se puede dar paso a que objete la contraparte al medio probatorio que está aportando una de las partes. Sigamos, por favor. Miren lo que decía de Zavala Egas, simplemente para recordar: el accionante puede adjuntar la prueba documental a su demanda, el accionado que la contesta puede comparecer a la audiencia con la prueba documental de descargo, el juez puede disponer la comparecencia de testigo o perito solicitado por el accionante al calificar la demanda. En realidad hay varias oportunidades para presentar las pruebas. Está muy vagamente regulado, pero la escasa regulación constitucional y legal que hay sobre el tema nos permite identificar estas tres posibilidades. Sigamos, por favor. ¿Existe inversión de la carga de la prueba en el derecho procesal constitucional ecuatoriano? Jorge Zavala Egas considera que la ley orgánica adopta un criterio que es alimentado por el principio de solidaridad en la actuación de la prueba, pues mantiene que quien afirma debe probar, ¿sí? Y ese es un principio general: quien afirma, prueba, ¿sí? Quien afirma, prueba. Y lo que dice él es que, sin embargo, invierte la carga de la prueba cuando la otra parte tiene posibilidades reales de actuación para evidenciar la verdad de los hechos. Insisto, en materia constitucional, con más razón, creo que tienen que aplicarse conceptos como el de la prueba dinámica. Quien está en mejor condición de probar tiene que aportar la prueba. Si yo estoy demandando al Servicio de Rentas Internas por la falta de notificación de un auto de pago, pues ¿quién está en mejor condición de aportar el expediente administrativo tributario, donde consta el auto de pago? Obviamente el Servicio de Rentas Internas. Entonces, los jueces tienen que hacer efectiva esa carga de la prueba que la soporta el accionado cuando se trata de una institución pública. Sigamos, por favor. Sigamos.
¿Una más? Sí. Entonces, esos los temas principales en relación a la prueba, ¿sí? Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que, dada la complejidad de ciertos casos, puede precisarse de un testigo, puede precisarse de un perito, ¿sí?, que de acuerdo a su experticia le entregue ciertos insumos para mejor resolver al juez. No tenemos que ser tan rígidos en cuanto a las dos intervenciones iniciales, en cuanto a la réplica y dúplica, en cuanto a la última intervención del accionante, si es que tenemos otros temas también relevantes que resolver de manera preliminar, como es el tema de la prueba, ¿sí? Les dejo esa inquietud respecto al artículo 16. Y para cerrar, nada más, una aproximación a un tema que también es muy importante y que no ha tenido la importancia, no se ha discutido con de la manera como debería ser discutido, un tema central, como es el tema de la responsabilidad. Ustedes leen el artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y se va a encontrar con una regulación muy similar al que rige en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema también de la inexperiencia, de no tener experiencia de litigio en materia constitucional, no tener una aproximación a casos prácticos, a no litigar o a no haber tenido experiencia en el ámbito de la judicatura, y pensar que la lógica del sistema interamericano se puede trasladar al derecho procesal constitucional. ¿Y qué es lo que dice ahí? Ellos piensan, quienes redactaron este artículo, que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos permitiría trasladar este concepto de la responsabilidad objetiva del Estado a nivel internacional, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado con la concurrencia de los dos elementos, objetivo y subjetivo, digamos, violación de un derecho, el hecho ilícito internacional, como se denomina en el derecho internacional público, la violación de una obligación internacional, la violación de un derecho, y por otro lado, la atribución de responsabilidad cuando ha participado o ha dejado de participar un agente del Estado, ¿sí? Entonces, efectivamente, podría ser muy útil para comprender la dinámica del sistema interamericano, pero acá, ubiquémonos en el caso Turi, caso de habeas corpus, violación a la libertad, a la integridad personal por hechos considerados como tortura, ¿sí? Actos intencionales que producen un resultado determinado con una finalidad determinada, elementos configurantes de la tortura de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En ese caso, ¿a quién estoy demandando? ¿Participaron policías? ¿Sí? Participaron, obviamente hay omisiones de los guías penitenciarios, del director de Centro de Rehabilitación Social, es decir, están claramente identificados los agentes del Estado que participaron en la comisión de estos hechos, que son violaciones de derechos y además constitutivos de delitos perseguibles en la justicia penal. Sin embargo, la lógica del artículo 20 nos hace pensar en que la responsabilidad es objetiva. Yo le demando al Estado. Si le demandaría al Estado, entonces bastaría con la comparecencia del Procurador General del Estado, pues si no tendría que demandarle a una institución en particular o una autoridad en particular. Y en este caso, lastimosamente, el legislador pensó en la lógica del sistema interamericano y la trasladó al derecho procesal constitucional, cuando acá se identifica claramente a las autoridades e instituciones demandadas, ¿sí? Pero miren, la redacción del artículo 20 dice: en el caso de la responsabilidad estatal, el juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas correspondientes y a la Fiscalía General del Estado en caso de que la violación de los derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como delito. Sí, eso es lo que pasa en el proceso de retorno de los casos resueltos por la Corte Interamericana cuando retornan a la justicia interna para lo que se denomina el deber de justicia penal, así denominado por Sergio García Ramírez, un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo denomina así al deber de justicia penal. Cuando los casos se resuelven a nivel internacional, se declara la responsabilidad internacional del Estado, la responsabilidad objetiva, y luego el caso retorna acá para la identificación de los responsables, para que sean perseguidos en el ámbito de la justicia penal, para que sean sancionados disciplinariamente, administrativamente, en caso de que ameriten las circunstancias. Sin embargo, acá nos
realizan ese símil como si se tratara de idéntica situación a la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acá lo relevante, ¿qué es? Determinar la responsabilidad de una autoridad pública no judicial que por acción u omisión ha violado derechos. Eso es lo que interesa. Entonces, está determinada la responsabilidad. En ese sentido, eso es lo que interesa. Ya la responsabilidad administrativa, la penal, se maneja por cuerda separada. No hace falta que esa redundante disposición nos diga que tenemos que perseguir el delito de tortura, en este caso, porque no solamente constituyó una violación de derechos, violación al derecho a la integridad personal, un acto de tortura, sino además de eso es un delito perseguible por la justicia penal. Pero lo diga o no lo diga la ley, ese tema se lo tiene que hacer. Sin embargo, ese es el texto del artículo 20. Y miren ustedes, dice, si no se conociera identidad de personas que provocaron la violación, el juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad pública para que determine sus identidades. Se supone que ese es el objeto de un proceso constitucional, justamente identificar la identidad, identificar quiénes fueron los agentes que violaron los derechos. Sin embargo, acá, insisto, pensando en la lógica del sistema interamericano, en la que indiferentemente de quién haya cometido la violación, lo que interesa es si se comprometió o no la responsabilidad estatal, pensaron en eso al momento de regular el tema de la responsabilidad. Y claro, se supone que como existe la posibilidad de demandar a, por ejemplo, a un particular en una acción de protección, en un habeas corpus inclusive, ¿sí?, por una detención ilegítima, por ejemplo, debía regularse no solamente el escenario de la responsabilidad estatal. ¿Dónde está en el artículo 20 el escenario de la responsabilidad del particular? Se olvidaron de eso. Al inicio del artículo dice, declarada la violación del derecho, el juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular. Siguiente inciso, regulatorio de la responsabilidad estatal. ¿Y dónde está el inciso de la responsabilidad del particular? Buena pregunta. ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad del particular? En todo caso, miren ustedes, les cuento que es este artículo, un tema tan importante como la responsabilidad en garantías jurisdiccionales, está muy vagamente regulado. Estos son los tres temas que he querido poner en su conocimiento el día de hoy para que se profundice en el análisis. El tiempo es escaso para profundizar, pero definitivamente son temas que tienen que ser estudiados muy cuidadosamente, inclusive viendo la experiencia de aplicación del COGEP en lo que es el formato de audiencia única. Lo que he querido es simplemente llamarles, exhortarles a que lean críticamente la normativa, a que no apliquen la normativa mecánicamente para los operadores de justicia, especialmente ese llamado, que no porque dice la ley orgánica X cosa yo tengo que aplicarlo a rajatabla, tengo que obviamente adecuarlo a las circunstancias del caso. Y la otra cosa es, tengo que interpretar las disposiciones jurídicas, ¿sí? De hecho, hay que diferenciar disposición jurídica de norma o sentido interpretativo, el texto de lo que es el sentido interpretativo, y por esa razón tengo que interpretarle a la disposición en la regulación íntegra que está contenida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No puedo interpretar aisladamente una disposición olvidándome del resto de disposiciones que pueden regular un determinado tema. El tema de la prueba está disperso en algunas disposiciones. Es insuficiente la regulación. Para eso está el juez, para responder con conocimiento, con experiencia, con criterio frente a estas circunstancias particulares que se pueden presentar en el caso que una de las partes quieran comparecer con un testigo, con un perito, y definitivamente eso ayude mucho para mejor resolver cada uno de los casos. Muchísimas gracias.